Con respecto a la charla de hoy, me gustaría comenzar esta charla. Es muy importante. Yo sé que quizás no es un tema que le pueda ya interesar a mucha gente, pero es uno de los temas más importantes. Y es poder identificar cuando estamos ante una organización coercitiva con fines tratantes a un culto o una ONG, una fundación que promueve ayudar a la comunidad desde el voluntariado. Entiendo que hay mucha gente que no conoce las diferencias y es importante hablar de este tema porque detrás de pantalla, seguramente en este momento, hay mucha gente que va a ver este video y va a entender si fue o no fue víctima de una organización coercitiva. Antes de comenzar con el video, aquí debajo van a ver nuestras redes, leyantisectas.com es nuestro sitio web. Van a ver continuamente pasar durante la charla las redes sociales. Les pido por favor que me sigan en todas las redes sociales. Subimos distintos tipos de contenido en cada red, pero fundamentalmente necesito que apoyen en todas las redes, porque la realidad es que en todas las redes tratamos de generar concientización, prevención, educación y además presionar a la justicia, a los políticos para que hagan algo. Básicamente que hagan su trabajo, ¿no? Legislar, que nos ayuden a lograr justicia con casos que llevamos adelante. Entonces es muy importante que ustedes se tomen 5 minutitos de su tiempo y se fijen en las redes sociales, nos sigan ahí y republiquen lo que vamos publicando referido a la problemática, ¿no? Al tema de la concientización y la prevención, porque vamos a ayudar a muchas otras personas a que no pasen por lo mismo. Por otro lado, este contenido es gracias a la gente de Patreon que nos ayudan. Estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial económicamente, pero no me queda otra que pedirle la ayuda de ustedes. Si les gusta este contenido, les pido por favor que se suscriban al Patreon, patreon.com/leyantisectas. Apoyando una suscripción mínima mensualmente nos pueden ayudar y pueden recibir los siguientes beneficios. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres apoyar nuestra lucha? Suscribiéndote a nuestro Patreon, membresías en YouTube y Mercado Pago, podrás apoyarnos y acceder a todos estos beneficios únicos: contenido y streaming exclusivos, estrenos anticipados, chat directos con Pablo y mucho más. Muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad. Bueno, como les decía, el tema de hoy es un tema muy sensible. Es un tema que muy pocas personas lo conocen. Si bien la trata de personas es un tema que cada vez se habla más dentro de la sociedad, cuando hablamos del accionar de organizaciones coercitivas referidas a la trata de personas, digamos que muy pocas personas lo conocen. Y uno de esos soy yo por tiempo, por dedicación, por experiencia de campo y por haber llevado a la justicia a tantas organizaciones coercitivas que hemos logrado desbaratar. Ahora, mucha gente, o muchas de estas organizaciones coercitivas, en el último tiempo, al verse entre la espada y la pared, están queriendo confundir a la sociedad con el tema del voluntariado. El voluntariado y la trata de personas, ¿no? Queriendo hacer una diferenciación entre ambas cuestiones, que por supuesto son totalmente distintas, pero queriendo confundir a la gente con que los organismos especializados en trata y nosotros que denunciamos, metemos todo en la misma bolsa. Y esto no es así. Claramente, cuando hablamos de trata, nosotros hablamos de una red criminal, de un grupo, de una organización que utiliza técnicas de persuasión coercitiva. Las técnicas de persuasión coercitiva son técnicas de manipulación y control psicológico para captar a personas en situación de vulnerabilidad y someterlas bajo engaño a distintas tareas laborales o sexuales, fines de explotación laboral o sexual. Ahora,
no estamos haciendo una distinción entre camuflajes, porque los camuflajes utilizados pueden variar. Podemos hablar desde una organización coercitiva con camuflaje índole comercial, podemos hablar de una organización coercitiva con camuflaje religioso, y así podemos encontrar desde fundaciones de psicología, fundaciones por los derechos humanos, movimientos ecologistas, movimientos feministas. Es muy grande el panorama, el abanico de camuflajes es infinito. No así las técnicas de persuasión coercitiva. Y esto es muy claro. Cuando uno quiere determinar si hay trata o no hay trata, diferenciar entre un voluntariado y una trata de personas, lo más factible y lo recomendable es que vayamos al eje de la cuestión. Si hablamos, por ejemplo, de un supuesto culto, debe tener en sus estatutos, en los estatutos del culto, para la gente que no conoce, quizás uno habla de cuestiones que son familiares para uno, pero del otro lado no la conocen. Toda fundación, todo culto, toda ONG se rige por un estatuto. Ahora, dentro de esos estatutos dicen cuáles son sus fines, sus metas sociales y cómo la van a llevar adelante. Y lo va a poder materializar. Por ende, si, por ejemplo, nosotros cuando teníamos la ONG en el 2012, nuestras metas eran crear programas de concientización, prevención, asistencia, impulsar legislación. Y para llevar adelante esas metas, nosotros debíamos escribir por escrito, debíamos dejar detallado cómo íbamos a lograr reunir el dinero para llevar adelante esas metas. Entonces, básicamente, ¿a qué vamos con esto? Es que cada personería, cada institución, cada ONG, cada culto se rige por esos estatutos. Entonces, ¿cuándo podemos determinar que hay trata de personas? En un ejemplo que estamos hablando de una institución inscripta, como un culto, como una ONG, una fundación, cuando esos estatutos no se llevan adelante como debería, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen que el fin social es, por ejemplo, reunir alimento y ropa para los sectores más vulnerables, ¿no? Y agarran ese dinero y se lo queda el presidente, se lo quedan el tesorero, los secretarios. Eso ya estamos ante una estafa, un fraude, y ante una organización que capta a personas para llevar adelante nada, ¿no? Para recaudar dinero con el fin de enriquecer a los líderes. ¿Se entiende? Creo que es bastante clara la diferencia, ¿no? Entonces, la creación de esa institución es básicamente una pantalla. Es una organización criminal que su funcionamiento no está direccionado a las metas sociales, sino a una meta oscura, a una meta delictiva, que no se le muestra a las víctimas que van captando. Por eso, muchas de las organizaciones coercitivas tratantes que están inscriptas o no están inscriptas como cultos, cuando captan a sus víctimas, las explotan laboralmente como limpiando la casa del pastor, ¿no? Que no tiene nada que ver. ¿Qué fin social tiene limpiar la casa del pastor? Sin duda, en ningún estatuto va a estar como meta la limpieza de la casa del pastor. Tampoco va a estar como meta que el pastor se vuelva millonario. ¿Se entiende? O que se utilicen los recursos que recaudan para que los líderes se roben el dinero. Ahí estamos ante trata de personas. Entonces, para evaluar esto, hay que evaluar las metas, los fines, el organigrama y si se utilizan técnicas de persuasión coercitiva.
Si se utilizan técnicas de persuasión coercitiva, estamos sin duda ante un delito. ¿Por qué? Porque la utilización de la persuasión coercitiva es un delito en sí mismo. ¿Por qué? Porque se lo está obligando, se lo está sometiendo a otro ser humano bajo técnicas de control y manipulación psicológica para que haga algo que el líder o el grupo quiera hacer. Que siempre son cosas negativas, ¿no? Por eso son delitos. Por eso, si hay persuasión coercitiva, no hay voluntad, porque las técnicas de persuasión coercitiva van destinadas a eliminar la racionalidad, la autocrítica, el libre albedrío, la voluntad. Entonces, se aplican un montón de estas técnicas. Por eso, cuando uno analiza si estamos siendo víctimas de una organización coercitiva dedicada a la trata de personas, debemos analizar todo esto en su conjunto. Por ejemplo, no hace mucho tiempo denunciamos ante la justicia a una organización que no estaba inscripta como culto, pero funcionaba como si fuera un culto. En muchos países no es obligatorio inscribirse como culto, por lo cual cualquier culto puede funcionar sin tener fichero de culto. Entonces, este grupo, que funcionaba como un culto, captaba a personas a través de internet, a través de su canal de YouTube, con contenido bíblico, ofreciéndole la salvación, diciéndole que la única iglesia, la única creencia verdadera eran ellos. Les iban aplicando un proceso de despersonalización y coerción durante mucho tiempo a distancia a través de sus canales de YouTube y a través de sus chats privados, en los cuales iban preparando a las víctimas para abandonar a su familia, abandonar sus empleos, vender todos sus bienes y darle el dinero a la organización, para luego pasar a la siguiente fase, que era vivir en comunidad, ¿no? Entregar todo al grupo y vivir con ellos en comunidad. Ahora, ¿cuál era la explotación laboral? Justamente hacer que todo el día salgan a la calle a captar a otras víctimas, hacer trabajo a cambio de dinero o de comida para poder subsistir. Eso es trata de personas. Eso es trata de personas. Ahora, es importante que nosotros lo sepamos diferenciar. Cuando hay coerción, cuando hay alejamiento de los seres queridos, cuando te dicen que ellos son la única verdad, cuando el discurso es de odio, cuando el discurso es anticiencias, cuando terminan abandonando a sus familias, cuando hay un daño físico, donde hay restricciones alimentarias, restricciones sanitarias, donde se vulneran claramente los derechos de esa persona. Ahí estamos ante una red tratante. Por eso es importante que lo sepan diferenciar, porque hoy por hoy hay muchos cultos que tienen voluntariado, hay muchos movimientos que tienen voluntariado, y no son organizaciones coercitivas ni son redes tratantes, pero sí hay muchas que sí lo son, y es importante que ustedes lo sepan diferenciar. Hay que evaluar todo esto que les comenté para poder saber si fueron víctimas o algún ser querido, algún familiar está siendo víctima de una organización coercitiva que se camufla detrás de un montón de otras cuestiones para captar a personas en situación de vulnerabilidad y terminar esclavizándolos, ¿no? Siempre el bien y las metas son reemplazadas por las metas del grupo y la organización y el líder. Las metas sociales terminan siendo las metas del líder, del gurú, de la organización, y las metas sociales nunca se cumplen. Hay enriquecimiento ilícito, hay fraude, hay estafa, las propiedades son puestas a nombre de los líderes, los adeptos son explotados laboralmente de diversas formas, haciendo tareas de construcción, inclusive muchas veces los obligan a hacer tareas de reclutamiento, captando otras víctimas, con largas jornadas laborales, porque esto también es trabajo. Así que bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre voluntariado y trata de personas, porque hay muchas organizaciones coercitivas
que te están diciendo que usan que es voluntariado y en realidad es trata de personas. Entonces, está bueno saber diferenciar esto, porque cuando a vos te presionan y te exigen que tenés que trabajar durante largas jornadas laborales para pertenecer a ese grupo y para ser parte de esa nueva iluminación y ese grupo de liderazgo, ahí ya estamos ante una coerción. Te están obligando, te están manipulando, te están presionando psicológicamente para explotarte laboralmente. Espero que haya quedado claro. Les pido por favor que cuando vean este video me dejen sus comentarios si conocen a una organización que utilice estas técnicas de persuasión coercitiva, que esté incurriendo en estos delitos de trata de personas. Es bueno que ustedes lo comenten para que otras personas que van a leer los comentarios puedan por lo menos estar alerta. Por lo menos estar alerta. Es decir, ojo que dentro de esta organización yo vi esto, tengo un familiar que ha sido captado, lo han apartado de toda su familia, lo han explotado laboralmente, está mal psicológicamente, se lo ve que su salud ha decaído. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden ver como alertas para determinar si estamos ante una red de trata. Así que bueno, compartan este contenido para ayudar a otros más que nada, porque ese es el gran problema que tenemos, que dentro de las técnicas de persuasión coercitiva, al anularse la voluntad, el libre albedrío, la autocrítica, el libre pensamiento, el pensamiento individual sobre todo, que es reemplazado por el pensamiento grupal, las víctimas creen que son felices. Se implanta este pensamiento de que tengo que sufrir para crecer, tengo que sufrir por el bien mayor, tengo que sufrir para ascender. O sea, utilizan un montón de doctrinas absurdas que básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Te dicen que vas a sufrir, que va a ser un camino duro, porque claramente te están preparando para esa explotación laboral. Explotación laboral, explotación sexual, siempre hacen lo mismo. Entonces, tengan cuidado, por favor, porque está lleno de estas organizaciones. Y en todos los países, en un montón de países, ya está legislada la trata de personas, por lo cual seguramente ustedes en cada país van a tener un número de teléfono que puedan llamar y denunciar a estas organizaciones por posible trata de personas. Entonces, no dejen de denunciar. Si saben de alguna organización que esté teniendo este tipo de accionar, denúncienlo ante la justicia para que investigue, y la justicia tiene que determinar si hay o no hay trata. Así que bueno, es sencillo el tema. Espero que les haya gustado esta mini charla para poder diferenciar entre voluntariado y trata de personas, porque realmente veo que hay mucha gente que no lo sabe. No solo es una problemática que afecta a las víctimas de forma primaria, afecta muchísimo al núcleo familiar. Los que estamos fuera, viendo cómo explotan a nuestros seres queridos a nivel laboral, a nivel sexual, la pasamos muy mal, porque al estar conscientes del abuso que están sufriendo nuestros seres queridos, la pasamos muy mal. Y lamentablemente las víctimas tardan muchísimo tiempo en recuperarse, por lo cual en parte de esa recuperación es recuperar la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento. Hasta que logran recuperarse un poquito, pasan muchos años, muchas veces, y los tiempos de la justicia no acompañan. Las causas prescriben, es difícil denunciar porque ya no hay pruebas. Muchas de estas organizaciones, los líderes se mueren impunes porque actúan durante décadas sin que los denuncien. Entonces, realmente, por favor, difundan este contenido, porque cuanto más rápido las víctimas logren reconocerse como víctimas, más rápido van a poder denunciar, y la justicia va a tener más posibilidades de investigar, recabar pruebas. Es un tema muy complejo y lamentablemente los tiempos de las víctimas, de los sobrevivientes, no son para nada compatibles con los tiempos que tiene la justicia. Cuanto más rápido la víctima se reconoce a sí mismo como víctima, más posibilidades tiene de denunciar. La justicia tiene más posibilidades de intervenir teléfonos, pedir oficios, liberar oficios a las compañías que tienen los emails para rastrear.
rastrear celulares, ubicaciones, hacer allanamientos. Lamentablemente sabemos que actualmente las víctimas tardan mínimo entre 2 a 5 años, 30 años en darse cuenta de que fueron víctimas, que fueron esclavizados. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. No solo te robaron 10, 20, 30 años de tu vida, sino que también te robaron la posibilidad de lograr justicia. Entonces, sinceramente, con este tema es muy jodido. Es un tema muy jodido y la verdad que no es para tomárselo para nada en broma. Con respecto a cuáles son las limitaciones que hay dentro de estas organizaciones coercitivas, para que haya trata de personas no hace falta que la persona esté encadenada, no hace falta que esté privada de su libertad físicamente. La coerción psicológica habla de una privación psicológica, una coerción psicológica. Va todo por dentro. Hoy la nueva esclavitud moderna es eso. Es eso. Las cadenas van por dentro, ya no las vemos. La esclavitud nunca dejó de existir. Solamente mejoraron las técnicas para que nosotros no podamos ver las cadenas, porque antes eran muy visibles y la gente se espantaba solamente a ver los grilletes. Hoy en día las cadenas están, pero muy pocos tenemos los conocimientos para poder verlas. Muy pocos, pero cada vez somos más. Difundiendo este contenido, la verdad que ayudamos a que otros puedan verlo. Y gracias a que ustedes difunden este contenido, a mí de ciertos organismos muchas veces me dicen que gracias a toda esta tarea de concientización están aumentando enormemente las denuncias por organizaciones coercitivas tratantes. Están aumentando muchísimo. Y esto acompaña con las noticias que vemos día a día, donde desbaratan a este tipo de organizaciones. Cuando ustedes ven el término líderes, grupos u organizaciones coercitivas, están haciendo referencia directamente a nuestra lucha. Es un término que creamos nosotros. Entonces, realmente cuando ustedes lean ese término, recuerden que nos están apoyando a los creadores de los términos, están apoyando a gente que ha trabajado muchísimo. La realidad que el trabajo es enorme que venimos realizando en la problemática y se está logrando un cambio importante, sobre todo en la justicia. Por eso les pido que difundan este contenido que es tan importante, Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my